Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de reunirnos con libertad y con la palabra de Dios en nuestras manos, y queremos que esté en nuestro corazón también, y por ella tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú eres bueno y tú nos has hablado siempre, todos los días, a través de la naturaleza, del sol, de la lluvia que tú enviaste. Gracias porque ahora nos quieres hablar a través de tu palabra. Te pedimos que nos des humildad y que nos hagas pensar como pensaron aquellas primeras personas que creyeron en tu nombre, que han pasado ya varios siglos, y que nosotros podamos percibir tu palabra como ellos la percibieron. Ayúdanos a comprenderla y también a ponerla por obra y a examinar nuestras vidas con ella. Te damos gracias por tu paciencia y tu amor en Cristo Jesús. Amén. Quisiera iniciar haciéndoles la pregunta que a veces hago, y ustedes van a contestar de manera rápida, como lo podemos hacer, porque es una pregunta muy sencilla. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Ahora les voy a decir la respuesta que me dijeron el día de ayer en el centro de rehabilitación, en el centro donde compartimos la palabra, y les hice la misma pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están? Y contestaron, bien, en coro, muy felices. Yo les pregunté, ¿y por qué están aquí? ¿Entienden? ¿Por qué si están bien, están en un centro de rehabilitación? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué contestan bien y están en un templo cristiano, por supuesto? Por la misma razón. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y les decía el día de ayer, ustedes están adentro ahorita, pero muchos de los que están afuera los van a meter a ¿entienden? No todos los que están afuera pues se van a quedar todo el tiempo afuera. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque es necesario considerar quién es Cristo. Y cuando hablo de Cristo, hermanos, quiero hablar junto con Cristo de los resultados. Vamos a hablar de los resultados. Cristo y resultados. Y la iglesia cristiana pareciera que se está desfasando y se está quedando incongruente en su vida. ¿Cuál es la razón? La iglesia cristiana está dejando los resultados por el bienestar que tiene la sociedad ofreciéndole cada día. El día de hoy el mensaje se llama Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Y no es un mensaje popular, ni quisiera que ustedes en este momento dijeran qué buen mensaje, sino que volteáramos a ver a Jesucristo, a quien hemos olvidado en la historia cada día más y más. Debiéramos de pensar, ¿por qué a veces las personas no se alivian? Y en una ocasión, un muchacho muy inteligente, que no le gustaba tomar medicina, su madre confiaba totalmente en que él obedecía, les decía, hijo, estás enfermo, lo llevó a consulta, le dio su medicina y se la daba, y el muchacho seguía igual. A los 3 días que veía que el hijo no mejoraba, la mamá llevaba al hijo otra vez a consulta y le decía otra vez, mi hijo no se está aliviando, doctor, revíselo y debe la medicina que le sirva, por favor, otra vez. Volvía a su casa, pasaban otros 2 días y el niño seguía peor. Esta escena se repetía cada que se enfermaba, hasta que pues la historia natural de la enfermedad no le llevaba a la muerte, le llevaba solamente a pasar más días tirado en cama o sin asistir a la escuela. Pero cuando un día
veía a la madre haciendo el aseo, movió el refrigerador. ¿Y qué creen que había ahí? Las medicinas. Las había tirado ahí, no se las había tomado. ¿Cómo esperamos resultados si no nos tomamos la medicina? ¿Cómo nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y no tomarla, no permitir que ella nos haga el efecto que se necesita? Esto es lo que está pasando en la iglesia actual, en el mundo entero, y en congregaciones pequeñas y en congregaciones gigantescas, visitadas por muchos y que adoran casi así a sus ídolos, a sus pastores, a todos ellos, y los quieren mucho. Sí, y los presumen. Bueno, se han estado olvidando de Cristo, y esto es algo que queremos hoy retomar. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Repito, Cristo, poder y sabiduría de Dios. En la actualidad, así como en los inicios del cristianismo, la palabra de la cruz es locura para unos y es poder de Dios para otros. Y no es un mensaje muy aceptado por la mayoría de las personas. En este pasaje que leímos nosotros en 1 Corintios, que nos vamos a ir poco a poco adentrando en él, y no quiero ser así como tan profundo, no terminaríamos, pero sí quiero señalar algunos puntos. El primer punto está en 1 Corintios 1, 18 al 22, es el primer tipo de sabiduría, y la Biblia le dice sabiduría del mundo. Y el segundo tipo, que está en 1 Corintios 1, 23 al 31, sabiduría de Dios. Entonces entendamos fácilmente las cosas. El mundo tiene sabiduría. El mundo dice, vamos por acá, vamos para allá, hay que creer esto, hay que vestirse así, hay que dejar que la vida fluya, fluya, fluya. No impidas que el mundo progrese. Y bueno, hay muchas formas muy, muy bonitas de cómo el mundo está creciendo y está, pues, progresando. Es correcto, es correcto. Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de aquella sabiduría del mundo que te aleja de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo son opuestas. Y queremos ver resultados. Dios quiere ver resultados. No solamente quiere, pues, ¿cómo decirles? Memorización, acumulación de conocimiento, revisión de mensajes, devocionales por aquí, devocionales por allá. No, Dios quiere resultados. ¿Y a qué nivel quiere resultados? Los vamos a ir viendo. En 1 Corintios 1, 18 al 22, la sabiduría del mundo considera la palabra de la cruz como locura. Primer punto. La palabra cruz es una locura para el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Evangelio debe llegar a todas las personas. El Evangelio tiene que ser expuesto, presentado a todas las personas. ¿Y quiénes son los que deben de presentar el Evangelio? El pastor, los más allegados al pastor, porque los demás tienen demasiado trabajo, duermen muy poco, estudian muchísimo, trabajan muchísimo y no tienen tiempo. Ese es el mensaje que no es correcto. El Evangelio es para ser compartido por cada uno de los miembros de la iglesia que se consideran cristianos, que son cristianos. Y debiera ser nuestra vida una vida para la gloria de Dios a través de estar compartiendo el Evangelio. Y la gente pudiera decir dos cosas. Esta persona es un loco cristiano que anda metido en una religión que no es la oficial. O pueden decir lo contrario, pueden decir es una persona respetable y es una persona que vive lo que dice. Vive lo que cree. Pero cuando Pablo está enseñando la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, la mayoría la considera una locura. Por eso en la Biblia se dice,
manada pequeña, un remanente, habla que no todos creerán en el Evangelio. Pero la palabra de Dios dice que el fin del mundo llegará cuando esta palabra del Evangelio sea predicada, anunciada a todas las naciones. El Evangelio no se va a dejar de predicar, sí se va a dejar de creer, y el amor de muchos se enfriará porque no ven resultados. Entonces el mundo, primer punto de estos versículos, considera la palabra de la cruz como una locura. Así dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Luego podemos ver también ahí que es Dios quien ha enloquecido esta sabiduría del mundo. Cuando se dice Dios ha enloquecido, no pareciera que está diciendo, pues Dios tiene la culpa. No, lo que pasa es que Dios está dejando a que cada quien haga lo que quiera. Está dando la oportunidad para que alguien siga a Cristo o alguien lo rechace. Y cuando una persona rechaza a Cristo, también tiene resultados. Y en un rato más vamos a ver cuáles son los resultados de una persona que no tiene a Cristo, que no tiene la sabiduría de Dios. Entonces, esta sabiduría está enloquecida, ¿verdad? Punto número que sigue. Esta sabiduría del mundo no lleva a conocer a Dios. No podemos conocer a Dios. Quiero leer verso 19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace preguntas, 3 preguntas acerca de personajes de la vida que hoy podemos considerar sabios, ¿verdad? Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La Biblia dice que algunos profesando ser sabios se hicieron necios. Y ahí nos aclara muy fácil que hay personas que, por el solo hecho de no obedecer a Cristo, se consideran más sabios que Él. Y en esta congregación, en las congregaciones cristianas en todo el mundo, Cristo debe ser predicado como poder y sabiduría de Dios. Yo no puedo recomendarme a mí mismo. Yo soy uno como ustedes, que también batallo en la carne, que también, pues, hasta las cosas se me olvidan y llevo rato. También soy una persona que no soy que todo me sale bien. Todos nosotros necesitamos la ayuda y el poder de Dios. Entonces yo puedo ver aquí que la palabra de Dios dice que Dios ha enloquecido. Es una pregunta: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice el verso 21, el punto 2, estamos viendo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La primera parte: según la sabiduría del mundo no conoció el mundo a Dios. La persona más importante que ustedes conozcan, con mayor conocimiento, con 5 maestrías, 3 doctorados y que todavía vive para tener 2 estudios, pregúntenle: ¿qué es Cristo para usted? Y muchos contestan: es un mito, es una persona de la historia, es un gran filósofo, es un gran personaje moral, pero no llegan a darle su lugar. No llegan a decir: Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y los cristianos tenemos el riesgo de, aunque lo digamos, para mí Cristo es poder y sabiduría de Dios, el riesgo que tenemos, pongan atención, hey, acá estoy, pongan atención, son los resultados que muestran nuestra vida diaria. Esa es la prueba. Yo puedo decir lo que sea, puedo recitar la Biblia, y era lo que hacía la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy espiritual. Fue al principio retóricamente exaltada, como diciendo:
de manera elegante, Cristo les habló y les dijo: ustedes son maravillosamente buenos, pero les falta esto, esto y esto, y tienen estos problemas. Por eso consideremos que la ciencia, la sabiduría de ahora, no te va a llevar a conocer a Dios. Y sí te lleva a la perdición. Dice el verso 21, pues ya que la sabiduría de Dios no conoció a Dios mediante la sabiduría. Verso 22, la sabiduría siempre está insatisfecha. Una persona con sabiduría de Dios, ¿sabe qué? Dice: ya comí y con esto tengo, ya dormí y con esto tengo, ya trabajé y con esto tengo, ya hice esto y con esto tengo. Porque pudiera decirles una cosa de manera alegórica o de manera de aforismo: el cuerpo habla. Nuestro cuerpo de repente nos habla, nos dice: dormiste mal, estamos cabeceando. O tenemos hambre y nos empieza a doler, nos pide comida. El cuerpo habla. Cuando es una persona y se te mueve acá, entonces también el cuerpo habla, está reaccionando. Cuando nosotros vemos esto, vemos que una persona que no tiene a Cristo como poder y sabiduría de Dios no está satisfecho. Mire, termina una cosa y quiere otra. Tiene esa y quiere otra. Y tiene esa y quiere otra. Y le falta la felicidad para completar y está buscando más y más para ser feliz. No se llena. Pero una persona en Cristo está completa. No le falta nada. Está contento con lo que tiene, y si puede tener más administra, pero no hay bendición que le traiga tristeza, ni que le quite el sueño, ni que le haga perder el camino. Dios añade bendición, pero no añade tristeza con él. Entonces, veamos cómo los resultados de nuestra vida uno los puede ir sacando. Uno puede ir diciendo: ¿cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Qué resultados tengo? Vamos a pasar a la sabiduría de Dios. Del verso 23 al 31, la primera dice: la sabiduría de Dios es poder en Cristo para ser libertados del pecado. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo nos viene a libertar de una condición de esclavitud que tenemos, una esclavitud que tenemos ahora y que nos legalmente, quiero aclarar, legalmente delante de Dios, el que ha entregado su vida a Cristo, el que quiere seguirle, legalmente se cubrió su condenación allá en el cielo por la sangre de Cristo, y ante Él, ante Dios, estamos crucificados, ya no estamos condenados. Pero en la vida seguimos teniendo luchas con estos ojos, con esta boca, con estos oídos, con estas manos, con estos pies. Seguimos teniendo luchas, es decir, quiero hacer lo bueno, pero no puedo, no tengo tiempo, no quiero, no me gusta escuchar, no me gusta hablar, ese tipo de cosas. Mientras que estamos en la vida tenemos que seguir luchando. Y para triunfar en esa lucha tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y quiere decir que hay días malos. Y días malos para mí como pastor, días malos para ustedes como congregantes, días malos para mi esposa, días malos que, otra vez, si les preguntara cómo están, tal vez nos quedaríamos callados para no decir bien. Y diríamos: he hecho y dicho o he dejado de ser. Bueno, en Cristo hay poder para ser libertados del pecado. Cuando yo digo que creo en Cristo y vivo el pecado, estoy diciendo: no tengo resultados. Estoy como aquel niño que no se tomaba la medicina.
Estoy como aquellos que decían, ¿cómo estás? Bien. Y a leguas, así, a leguas se dice de lejos, se ve que estás mal. Y este es un problema que tenemos los seres humanos. Ahora, yo no trato de convencerlos, solamente estoy diciendo que Cristo es poder y servir a Dios para que ustedes y yo podamos ir a ese poder que es Cristo y decir, aunque la moda me dice que haga esto, no lo voy a hacer. Es muy triste poder ver una iglesia que cada día decae más y tiene menos interés en la palabra. Pero no se diga de una cosa agradable, una comidita. Si luego es una comidita, voy a invitar a mis queridos amigos. Yo pregunto cuántos van. Y esa es una situación que la carne pide descanso, pide placer. Pero sin embargo, no tenemos toda la fuerza, pero Dios dice en Cristo el poder para ser libertados del pecado. Cristo es poder para la salvación mediante Jesucristo. Así es como Él nos ha enviado a Jesús. Bueno, dice el verso 18, para los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios, la palabra de la cruz. Entonces la palabra de la cruz salva y liberta. Te quita la condición de repetidor de materias. Repruebas en un punto y sigues reprobando todo el tiempo. Y en una escuela te aplican el artículo no sé qué y vas para afuera. ¿Es cierto o no es cierto? En el reino abusamos. Abusamos y como hay aquí podemos saber de todos. Y hay personas que estamos repruebe en las cosas que Dios nos manda. Y como no nos expulsan, pues aquí seguimos. Pero vergüenza deberíamos tener a leer la historia de Ananías y Zafira. Los hombres que vendieron su heredad para dar el dinero a las personas y mintieron entre los dos y los dos murieron. Un ejemplo claro que Dios no quiere eso. Entonces, para nosotros la palabra de Dios es salvación. Es salvación. Y mediante Jesucristo. Y otra cosa que hace la salvación es nos transforma. Y por favor, alentémonos todos, sin excepción, dice el verso 25, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bueno, cuando revisa Pablo la iglesia, ve que no hay ahí muchas personas muy estudiadas, no son sabios según la consideración del mundo actual. ¿Qué estudiaste? ¿Y nomás eso? No, también estudié maestría. ¿Y nomás eso? No, también estudié doctorado. Sí, ¿en dónde? Y entonces para esa persona ya es una persona muy sabia, ¿no? Hay que respetarlo y no me trates de otra manera. Dice, en la iglesia no son así. No hay muchos de ustedes que sean sabios. Y cuando dice no hay muchos, quiere decir que sí los hay. Sí los hay. Pero son pocos. No hay muchos, dice ahí. Según la carne, ni muchos poderosos. Pero los poderosos son, ustedes conocen a una persona que decía desde América. No, yo no soy de América, América es mío. Ustedes conocen esa declaración que lo decía. ¿Y dónde está ahora? Ya no existe. Bueno, no hay muchos poderosos entre nosotros. Y queremos que veamos que dice ahí muchos nobles. Nobles quiere decir de ascendencia familiar muy prestigiosa, ¿no? Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo somos de la alcurnia de una raza privilegiada por Dios, ¿no? No vemos muchos de esos. Y si quieren pensar conmigo, yo soy el primer cristiano de generación. Entonces no hay muchos que tengamos mucha nobleza. Y el gozo que tiene la palabra de Dios para nosotros, que Cristo nos transforma, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiere decir que nosotros hemos tomado una identidad, nos hemos identificado
con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién soy hijo yo? Del Hijo de Dios. Soy hijo de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo estoy mejor que antes. Y para que mejor entiendan, a un predicador muy bueno le ofrecieron un trabajo de embajador con un excelente sueldo. Y él dijo, no, gracias. Y le volvieron a insistir, te doblamos la oferta de sueldo, mejor. Y dijo, no, gracias. Y le quisieron decir, pues ¿cuánto quieres? Dijo, usted no puede darme lo que Cristo me da. Yo a Cristo soy mucho más vencedor y rico en los cielos que lo que usted me pueda dar. Además, que si me ocupo de hacer el trabajo que usted me propone como embajador, voy a dejar de servirle a mi Señor, que soy su embajador. Entonces no puedo servir a 2 amos. Y dejó sorprendido a la persona, por supuesto. Nadie podemos decirnos, yo soy mejor que otro. No nos podemos jactar en su presencia, porque eso es exactamente enorgullecerse. Verso 30 dice, mas por Él, o sea, por Cristo, por Dios estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjense lo que ha hecho Dios: sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que se gloríese en el Señor. Cuando yo veo esto, digo, ¿qué dice Lucas 7:35? En la versión Reina Valera, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. En la traducción del lenguaje actual dice así: pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Entonces, los hijos de Dios demuestran los resultados de la sabiduría de Dios que vive en Él. ¿Me entienden? Los resultados de una persona son los que avalan de qué tipo de sabiduría tiene. Entonces, este versículo nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría y aplicarla en nuestra vida diaria. La sabiduría no es un conocimiento teórico solamente, sino una habilidad práctica que puede ser adquirida y, subrayo, transmitida a otros. ¿Quién va a conocer a Cristo si la iglesia está callada? ¿Quién va a conocer a Cristo si no compartimos que Cristo es poder y sabiduría de Dios? ¿Quién va a creer en Cristo? Yo estoy seguro que a muchos de ustedes, como a mí, nos prohíben hablar de religión o de Cristo, de temas de Dios en los trabajos. ¿Están de acuerdo conmigo? A mí me lo prohibieron. Bueno, entonces, ¿qué hice? Regalar una Biblia que me lo prohibió y decirle que no la leyeran en la casa, ahí en el trabajo, que se la llevara a su casa, que no regalo. Que no estaba permitido leer la Biblia en el trabajo, que se la llevara, es un regalo. Y no más sabía de mí. Pero no puede impedir que saliendo las puertas del trabajo yo hable de Cristo. En la calle, en su casa, tener el tiempo para hacer una reunión, no para comer, sino para leer la Biblia. Es algo muy bonito. Y no con los conocidos, sino con los que no tienen a Cristo. Para hablarles que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y hermanos, en la historia de los que predicaron en Inglaterra y en otros países de Europa, así como en Estados Unidos, fueron transformados las sociedades por predicadores que predicaban a Cristo con firmeza y que no tenían temor de las represiones de la sociedad ni de nadie. Esto es importante. La predicación de Cristo debe salir de las 4 paredes. Y ustedes y yo hemos sido salvados para predicarle a Él. Entonces, no se sienta mal por predicar, no se ponga nervioso por predicar. Hable de Cristo. Hable a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus hermanos, a su vecino, a su patrón. Hable de Cristo. Más bien póngase preocupado, nervioso por no hacerlo. El mundo está cambiando.
Seguramente les van a decir que quiénes son ustedes, ni estudios tienen, y es cierto, la Biblia dice que no tenemos estudios, pero Cristo es el que nos ha transformado. Y quiero cerrar concluyendo con un capítulo, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 a 12, para que veamos que la palabra de Dios quiere resultados, Cristo quiere resultados. No podemos ser cristianos si no tenemos resultados. Ahora, hermanos, a mí no me prediquen cuál es mi pecado, porque yo soy el único que lo sé, ustedes no lo saben. Y eso es algo interno y una comunicación con Dios. Entonces yo tengo que decirle a Dios, quiero acercarme a ti para que me ayudes a solucionar el pecado que yo tengo. Y eso es personal, eso es el tipo de comunión con Dios. Por eso en una predicación le da blanco a todos cuando empieza a predicar, y algunos dicen, a mí no me dijo nada, a ti te digo. No se trata de eso, se trata de que tú tengas comunión con Dios y te arrepientas, porque eso es lo que quiere el Señor. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, lo vamos a leer, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los mentirosos, ni los hipócritas, ni los que hacen trampitas de a 3 pesos, ni aquellos que se acostumbran a vivir su pecadito escondido. Ninguno de esos. En Gálatas dice, y cosas semejantes a estas. Porque muchos podemos tener, no salí en la lista, no soy borracho, no soy ladrón, maldiciente, pero ¿qué tal amas tu dinero? Eso es un ejemplo muy claro. Un hombre rico quería seguir al Señor y no podía seguirlo porque le dijo que vendiera todo eso de los pobres, y él se puso muy triste y no lo siguió. Entonces, todo eso es un catálogo tipo, como una especie de lista principal, pero hay muchísimas más listas en la palabra. Verso número 11. Resultados. Cristo es poder y sabiduría de Dios para que nosotros, que éramos algo de eso, el resultado al tener a Cristo en el corazón, en la vida, haya sido lavado, haya sido santificado, haya sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Resultados, hermanos. Fíjense qué triste, es que a la iglesia nos hicieron un examen. Y en alguna congregación ya lo hicieron. Y le dijeron, ¿cuántos sabemos aquí? 50, muy bien, 50. Aquí están estos folletos, vamos a salir a las casas. Usted va a decidir cuál es el método que quiere, pero vayan a hablar de Jesucristo. Vayan a presentar a Cristo como poder y sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Unos guardaban los folletos porque no tenían tiempo, otros porque no sabían qué decir, otros llegaron y dijeron, baje las imágenes de ahí, usted está mal, la iglesia correcta es esta. Y se empezaron a hablar muchísimas enseñanzas, pero no se habló de Jesucristo. Entonces dijeron, no, ¿para qué hago eso si no lo sé hacer? Pues Dios me comprende. No, hermanos, resultados quiere Dios. Inclusive aquellos que tienen que evangelizar a sus vecinos, y sus vecinos no eran sus personas gratas, no eran personas no gratas. Entonces dijeron, no, yo no lo evangelizo. Oro porque yo lo evangelice. Resultados. Todo lo que fuimos en esa lista que leímos hace rato y la que nosotros en nuestra conciencia tenemos, debemos dejar de ser. Debemos tomar el Evangelio como la medicina que sana nuestra alma. Tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, libertador, que nos va a decir cómo vivir. Hermanos, en la iglesia hay muchos que hacen exámenes y tengamos cuidado con eso. ¿Te has fijado que fulano es? ¿Te has fijado que fulano es lo otro? Y si supiera la historia de aquel, y sabe mucho más que el pastor. Y el pastor está ciego, no sé cómo lo acepta. Pero yo me pregunto, ¿y qué haces tú que estás observando eso para llevarlo a Cristo y hablarle del amor de Cristo? ¿Qué haces tú por acercarte y orar por Él? Y sí es cierto, se ha centralizado la información
de que Cristo es poder y sabiduría de Dios en el pastor. Y si el pastor no predica, pues esa iglesia se va a morir. Les voy a decir una cosa: si el pastor y la iglesia está en la palabra de Dios, continuará siempre. Pero si el pastor y la iglesia abandonan la palabra de Dios, esta iglesia va a ser sinagoga de Satanás. Aquí vamos a hablar de muchas cosas que no son Cristo: de buenos negocios, de buenos estudios, de buena moral. Hablaremos de mejores inversiones, hablaremos de buena conducta, hablaremos de muchas cosas. Pero al no hablar de Cristo, hermanos, como poder de Dios, como salvación de Dios, como sabiduría, estamos perdidos. Hermanos, oremos al Señor por la iglesia. Oremos porque cada uno de nosotros conozcamos más la Biblia, leyendo los evangelios. Y no te equivocas si lees el evangelio, lo que comprendes, lo explicas. Pasa eso en todas las oportunidades que tengas de comunicar. Hablemos de Cristo, hermano. Si hablamos de todo menos de Cristo, esto no nos ayuda. Tendremos una vida muy bonita en la tierra, correcto, una bonita casa, un buen hogar, tenemos una bonita familia, buenos viajes, buenos estudios, bueno, todo. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, dice: no te conozco, porque me desechaste a mí y amaste más tu conducta. Vamos a ponerte, vamos a orar. Padre, te damos gracias en estos momentos porque tu palabra es la que nos está animando cada momento a reconocer cómo en Cristo tenemos libertad, tenemos salvación, tenemos redención, tenemos justificación y hemos sido lavados en su sangre. Padre, ayúdanos a compartir esta bendición de la salvación a otros que no la tienen, y usa tu iglesia en cada circunstancia de la vida. Cada uno en las formas que nos relacionamos en esta sociedad, en los trabajos, Señor, en cualquier situación a que vivamos. Ayúdanos a compartir el Evangelio y dejamos los resultados en tus manos para que seas tú, con tu Espíritu Santo, que convenzas a las personas. Ayúdanos a nosotros a estar cada día más apegados en comunión contigo a través de leer la Biblia y a través de orar y eso hacer tu voluntad, porque sin ti no lograremos hacer algo de caridad. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.